antes que nada quisiera decirles que mi trabajo es sobre todo de tipo teórico. Sí, sobre todo de tipo teórico, porque a mí me interesa hacer pasar la obra de Emil Khaldun por el medio de la obra de Marx y de Weber, tratando de mostrar que el modelo teórico de Khaldun es más importante que la obra de los modelos que se plantean en Marx y Weber. Esto obedece naturalmente al deseo de pues investigar lo que es la acción social, lo que es la sociedad, porque, y esto se engarza directamente con una pues preocupación, con un asunto que tiene que ver con el futuro inmediato de nuestros países, ¿no? Es decir, advertimos que lamentablemente la sociedad está desapareciendo en estos contextos del cambio humano. Es decir, hay procesos disolventes de la sociedad, en los cuales se cuenta pues, la violencia simbólica y de otro tipo, que generan el hecho de que este recurso renovable que tenemos, que es la posibilidad de organizarnos, de interactuar creativamente, se está acabando, está reduciendo. Aumenta la población, pero la sociedad tiende a desaparecer. La pregunta pues para los próximos años en ciencias sociales, y es un asunto que atañe directamente a la sociología, es cómo se constituye la sociedad. Y para esto pues, repito, estoy yo haciendo una revisión de estas obras importantísimas, repito, tratando de hacer pasar al modelo de Khaldun por el medio de la obra de Marx y de Weber, tratando de colocar la idea de que este modelo teórico, en fin. Desde luego que esto implica que haga yo alguna reflexión, es verdad, sobre las diferentes corrientes del pensamiento sociológico, y aquí yo he tenido que ingeniármelas para presentarlo esto como un círculo, ¿verdad? Un círculo en donde hay 4 énfasis claramente distinguibles, que muy probablemente incluyan a todas las escuelas del pensamiento sociológico, ¿verdad? Se trata de énfasis que de entrada hay que señalar que no son excluyentes, porque el énfasis estructural, ¿verdad?, representado típicamente por Bach, por ejemplo, no excluye de ninguna manera, ¿verdad?, al énfasis procesual, al énfasis genético, y al énfasis polémico o problemático. Para que se me entienda más adecuadamente es que voy a leer este texto. No es fácil saber cuál perspectiva es la más fuerte, si la perspectiva genética o la perspectiva estructural. La primera supone que la sociedad se constituye sobre la base del conocimiento operativo que las personas humanas ponemos en juego en nuestras acciones, y la segunda supone que los grupos sociales es lo que eminentemente estructura la sociedad. Los grupos de trabajo, por ejemplo, tienen un impacto social cuya importancia es literalmente incalculable, pero la segunda perspectiva tiene una importancia que no necesariamente disminuye con respecto a la anterior. Es posible que la sociedad humana funcione y se organice de maneras más o menos sostenibles si la gente habla y piensa poco o nada al hacer o dejar de hacer las cosas. De hecho, la convivencia y la organización son imposibles sin el concurso de ese silencio y de esas palabras de los individuos que transforman creativamente las expectativas operativas de la acción social. Si la gente no supusiera o entendiera los signos verbales o transverbales de la acción, la sociedad se desplomaría en un solo día. La perspectiva estructural tiene muchas variantes, pero se hace presente de maneras especialmente intensas y clásicas en la obra de Marx. Y la perspectiva que hace énfasis en la constitución cognitiva y genética de las formaciones sociales
se hace claramente manifiesta en las investigaciones fenomenológicas relativas a la teoría, a la acción social. Sin embargo, estos dos énfasis aparecen difusamente en una gran variedad de corrientes del pensamiento sociológico profesional, interdisciplinar, extraacadémico e incluso popular, pero los énfasis se distinguen y se mantienen. En los estudios organizacionales se recala con insistencia en el poder de unos plexos grupales que, si son vistos de manera expansiva, eso no es otra cosa que los procesos sistémicos que vehiculan la acción social de las personas humanas. Ninguna otra cosa hacía Marx en la obra científica que realizó en su periodo más sistemático de su estancia londinense. Adviértase que, al hacer énfasis en los grupos obreros adheridos a las manufacturas, Marx hacía una lectura sistemática de los procesos comerciales modernos. Baste, pues, estos ejemplos para mostrar que la perspectiva estructural asimila a muchos énfasis dispersos del análisis sociológico. Una descripción sociológica del trabajo relacional y científico hecho por las diversas escuelas de la psicología nos mostraría que la perspectiva genética y asociacionista, podemos decir, se encuentra aún más extendida que la perspectiva estructural. Hay pues un tercer énfasis, me refiero a la perspectiva sociológica marcada por la simple problematicidad vivida y percibida por el simple hecho de vivir en sociedad. El mainstream de la sociología angloamericana ejemplifica notablemente a esta perspectiva sociológica. En sus orígenes, esta línea de análisis sociológico estaba muy asociada a los problemas urbanos y a los problemas relativos a la administración de las entidades públicas y privadas, así como a la política gubernamental y estatal que aparecían en la turbulencia del sentido común, la prensa escrita, etc. De fondo, esto se explica porque la convivencialidad que caracteriza a la política de las sociedades democráticas, diría Tocqueville, aparece de entrada como el curso turbulento de unas opiniones e intereses problemáticamente imbricados que exigen clarificaciones y soluciones más profundas y ordenadas que aquellas mostradas por el conocimiento administrativo más usual o aquel que utiliza la prensa y el sentido común. De hecho, siguiendo a Tocqueville, la sociología angloamericana puede ser vista como el intento de encontrar orden en la turbulencia de la cultura política, ¿verdad?, de la sociedad de los Estados Unidos. El mainstream de la sociología americana ha pretendido satisfacer a estas necesidades que por lo demás son y han sido diferentes a las necesidades que al respecto hemos tenido en los países latinos y también americanos. Esta línea de análisis sociológico ha sido y es muy poderosa, pero ha tenido grandes defectos. Uno de ellos radica en que se considera aquí que la acción económica realizada por los individuos no forma parte que la acción económica realizada por los individuos no forma parte o forma parte marginal de la acción social. Eso se puede ver claramente en la obra de Park y de Parsons, por ejemplo. El análisis cognoscitivo o genético de los estudios referidos a la constitución o estructuración de la sociedad ha sido cultivado en relación y con independencia a la perspectiva problemática o pragmática. A ello nos refieren los trabajos de Bauman, Schutz, Berger, etc. Pero resulta sorprendente que en este país del trabajo y del dinero, es decir, del comercio en suma, la crítica profunda y sistemática a la obra de Marx haya sido muy poco cultivada y mucho menos aún utilizada en la construcción de una teoría sociológica sólida, flexible y útil, una teoría sociológica más sostenible en suma. Finalmente, tenemos a la perspectiva procesual de los saberes producidos por los sociólogos profesionales o paraprofesionales. ¿Acaso esta sea la perspectiva más difícil de racionalizar, a fuerza de ser muy oscura la materia de sus formalizaciones? De entrada, adviertan ustedes que todos vivimos inmersos en procesos, pero que sabemos muy poco
en realidad sobre ellos, es decir, sobre los procesos lingüísticos, los procesos jurídicos, los procesos dinerarios, etc. Que nuestros pensamientos somos tampoco conscientes de esto, que nuestros pensamientos se ven arrastrados por unas fuerzas que es preciso distinguir y clarificar, so pena de hundirnos más y más en confusiones y enredos babélicos del más diverso orden. La proliferación de los lenguajes académicos, por ejemplo, genera claroscuros de una comunicación donde los procesos culturales y los problemas urgentes y emergentes de la investigación suben de la superficie, exigiendo discernimientos claros con respecto a la organización de la acción social. Desde esta perspectiva, es pues que la obra, por ejemplo, de Foucault es tan solo una tentativa de investigar a fondo al orden cultural de la sociedad moderna, a los procesos que constituyen al orden cultural de la sociedad moderna. Todas las personas vivimos inmersas en procesos, pero rara vez investigamos a fondo la organización de ellos. Vivimos inmersos en procesos cognitivos, pero rara vez pensamos a fondo sobre las jerarquías y las escalas organizativas de esos saberes. Esta circunstancia provoca que más que pensar, naturalmente seamos pensados. Las teorías referidas a la vida micro y macroeconómica de la sociedad moderna representan típicamente el estilo procesual de este análisis, de esta forma de analizar la sociedad. De hecho, los procesos económicos son de entrada procesos lingüísticos realizados por millones de personas que desde las oficinas de los grandes edificios de Nueva York, Shanghái, París, etc., construyen operativamente a los saberes relativos a los procesos comerciales de alcance global, cuyos poderes se ven disminuidos por ese proceso de desorganización social que popularmente se conoce como crisis. Dígase de paso, que este problema de desorganización cuestiona profundamente a los haceres y saberes de la sociología angloamericana de nuestro tiempo. En consecuencia, las perspectivas fenomenológicas y marxistas que profundizan en las problematizaciones pragmáticas y complejas podrían ayudar mucho a la construcción de una ciencia sociológica más sostenible y multinacional. Existen procesos sistemáticos y es bueno que existan muchos de ellos, pero las semióticas que se derivan de las transacciones, ¿verdad? Generan problemas sociales del más diverso tipo, como lo son los problemas psicopatológicos, los problemas de la violencia civil y política, etcétera, que surgen y regresan a las estructuras organizacionales y grupales de la sociedad como signos en sucesión y circulación que pasan por las personas humanas y que son reproducidas por ellas. La sociedad opera en diversas escalas y jerarquías que es preciso distinguir y precisar si es que se quiere desarrollar un trabajo profesional más organizado y multinacional. Además, se requiere aclarar el qué y el cómo de la sociedad y de su estructuración o constitución. Lo que hemos hecho en estas páginas introductorias no es otra cosa que proponer la configuración del círculo hermenéutico de la sociología que al girar pone de manifiesto a los énfasis o perspectivas de la percepción que los seres humanos ponemos en juego en las relaciones que tenemos con nuestros semejantes, lo mismo si son o no son profesionales de la sociología y de las ciencias sociales. Para terminar, yo quisiera hacer una reflexión. La función principal, creo yo, de la universidad pública y de las carreras de sociología, una de sus funciones más importantes es diseñar, intervenir, evaluar las políticas públicas del Estado. No digo que aquí se agote toda la función de la sociología, ni mucho menos, pero sí esta es una de las más enormes responsabilidades que tenemos. Y bueno, pues la tarea que tenemos en estos próximos años, en este terreno y otros, eso es tremenda. Es tremenda. Y yo agradezco la oportunidad de este diálogo, porque yo quisiera desarrollar una comunicación pues más cerrada, más
creativa, más comunicativa con todos ustedes, porque yo estoy empeñado en que la UAM, ¿verdad?, Xochimilco, etcétera, podemos hacer desarrollos académicos, ¿verdad?, en materia de trabajos de sociología en nuestro departamento, para desde ahí contribuir de una manera directa, clara, fuerte, ¿verdad?, en la redefinición de las funciones de la sociología en todo el país. Y para esto, pues yo creo que es conveniente que desarrollemos una comunicación intensa con todas las escuelas de sociología, tratando de colocar al frente, repito, un concepto de sociedad que necesitamos, ¿verdad?, trabajar, necesitamos profundizar de una manera, pues, muy ruda, muy sólida, ¿verdad?, muy, de modo, hay que picar piedra, ¿no? Pero así como nosotros, así están en muchas partes del mundo, de manera que habrá solidaridad en este esfuerzo que podemos desarrollar, y sería muy bonito que hubiera un trabajo más organizado. Y con esta última palabra yo recuerdo este punto que para mí es clave a propósito de la obra de Cartún. Si nosotros sacamos al concepto de organización, ¿sí?, de la sociología y de todas las ciencias sociales, nos queda poca cosa. O sea, es un concepto transdisciplinar, ¿verdad?, de tremenda importancia. Es más importante que el agua. Si no hay organización, no hay agua. O sea, estamos en una situación en la cual debemos de reflexionar a profundidad sobre ese tipo de planteamientos que se hizo en el siglo XIV, ¿sí?, una sociedad tradicional, y que pese a sociedades islámicas, que pese a que se haya dado en aquellos tiempos, ¿verdad?, sigue siendo actual como un modelo para el examen de la acción social. Pues yo les agradezco mucho la oportunidad que me han dado de comunicación, y quisiera comunicarme de una manera cerrada con ustedes. Así es que pues, les pido su cooperación. Gracias.